todos ustedes estarán eh, sobresaturados tal vez de noticias sobre el tema, y el objetivo es un poquito contarles de qué va la cosa y al final de la charla todas sus dudas, ¿no? Y transmitirle algunos tips, algunas cuestiones que nacen de la experiencia. Eh, y bueno, ahí Gastón se ve bien, perdón que vuelvo a preguntar, Sí, sí, porque yo... perfecto. Bueno, no, como ven esto lo acabo de poner hace un par de horas. Perplexity es uno de los tantos modelos que está dando vuelta. Y como pueden ver, le pregunté quién tiene mayor probabilidad de ser elegido papa. En realidad ya estaba muy avanzado el tema, pero no se sabía quién era el papa. Y simplemente da esta respuesta. Mejor índice de papabilidad. Realmente no sé cómo inventó esto, pero eh, la pegó con esto, ¿no? Aunque había varios, desde el punto de vista probabilístico, había varios candidatos. Simplemente quiero mostrarle cómo son las respuestas. Ustedes lo sabrán porque son usuarios, pero para poder entender de qué va la cosa. Obviamente, como ingenieros, también, bueno, ahí Gastón contó que tenía un doctorado, pero en realidad también mi formación de base es ingeniería y está transformando la ingeniería. No nos damos cuenta de cuánto, pero el mensaje que estamos tratando de transmitir desde la Universidad Austral es que la inteligencia artificial, dentro de todas las disciplinas, tenemos que ser aliados, ¿sí? Esto lo imaginó un colega, entonces, aliados, ¿no? El 2 ahí al final, y, y es la forma, por lo menos que entendemos nosotros, de cómo la inteligencia artificial está pegando en nuestras vidas. Y bueno, yo hablaba del bosque. Fíjense esto, después véanlo tranquilo, pero fíjense en el bosque que tenemos hoy. Esto está actualizado, está quien lo hizo ahí, y tenemos, como yo les decía, justo no está, bueno, está Cloud, Gemini, que todos conocerán, DeepSeek, Mistral, y ahí tenemos todos los modelos cómo van evolucionando, ¿no? Y acá usan la palabra razonamiento, 30%, no razonamiento. eh, ¿Y para qué me mostrás esto, Claudio? Te lo muestro porque se los muestro, se los comparto, para que vean que el ecosistema es un bosque y en este bosque me permito decirle, bueno, estos son de los algunos caminos, si ustedes se quieren meter en este mundo, desarrollando cosas, o siendo simplemente aliados de la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial, utilizándola día a día, ¿no? Pero con los fundamentos de cómo funciona esto, ¿no? Otra palabra que está en el bosque, acá de hecho casi yo no los veo, ¿no? Son los llamados agentes inteligentes. Yo voy a tirar la idea de que son los agentes inteligentes, pero una de las publicaciones más prestigiosas dentro de lo que es informática, tiran, ¿no? De que el top este año en tecnología son los agentes de inteligencia artificial. Acá hay una cuestión semántica de cómo se escribe agentic, que no voy a entrar en el detalle, escapa la charla, pero bueno, nada, usamos la palabra agentes. No voy a contar la agenda por una cuestión de brevedad y simplemente también, como les quiero dar el mapa, eh, inteligencia artificial se viene hablando hace tiempo. Calculen que el término se acuñó en la década del 50
siempre recuerden que tanto inteligencia artificial como aprendizaje automático o etcétera, la palabra aprendizaje, inteligencia, se tomaron por una cuestión de analogía, ¿no? No, no es que me gusta citar a alguien que dice que inteligencia artificial no es inteligencia y aprendizaje automático no es aprendizaje. Existe algo que se llama el aprendizaje profundo, y como un subsistema ahí está la generativa, ¿sí? De vuelta, esto se los quiero dejar como un mapa, debería estar contándoles un poquito más en detalle, porque hay muchos de ustedes que no vienen de este mundo, pero yo creo que podemos ir directamente al hueso de lo que es la generativa y poder avanzar como objetivo de esta charla. Y acá una de las primeras cosas, digamos, esto sí, digamos, que quiero que tomen hoy de estas charlas, es el concepto de agente inteligente. Esto lo van a estar escuchando en los próximos años. El concepto de agente inteligente no es nuevo. Peter Norvig es como decir, salvo la distancia, escribió como una suerte de Biblia de la inteligencia artificial, que se llama Artificial Intelligence, ahí está, mm, lo escribió ya por el 2010, hay una edición nueva del 2021, ahí dice 2020, no sé, pero yo la que tengo es 2021, y la idea de la gente, para él la inteligencia artificial, la mejor definición que da, por eso fui directamente al grano, es, ¿sabe qué? Es como un agente, algo, un software, si quieren, que recibe señales desde el ambiente, ¿no? Y toma acciones. Eh, Esta es la idea. Si bien hay un cerebro acá y utiliza la palabra cognición, interpretación, etcétera, etcétera, eh, esto lo que significa básicamente, ¿sabes qué? Uno podría pensar en un agente, los sistemas de regulación de aire, donde cuando la temperatura llega a cierto valor se apaga el motor, ¿no? Para que no siga enfriando. Eso para los que vengan de alguna de las ramas de la ingeniería es lo que se llama teoría de control, que existe hace más de 100 años. Diría más esto desde la de invención de la máquina a vapor. Entonces, la idea acá, primer concepto importante, agente inteligente. Después, ¿qué es la inteligencia artificial? Hay varias definiciones, generativa en particular. Eh, Se crea contenido nuevo, utilizan lo que se llama redes neuronales profundas, deep learning, y existe algo que se llama la inteligencia artificial tradicional o discriminativa y la generativa, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Saben, la inteligencia artificial no se inventó ahora. Eh, Como decía Gastón, yo trabajé en Cablevisión, en distintos lugares, ya aplicábamos modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Pero era esto que está acá, ¿no? Esto que está acá que de alguna manera aprende a clasificar, por ejemplo, que estos son gatos y perros. Siempre se dan los mismos ejemplos, ¿no? De alguna manera, es lo que se llama un modelo discriminativo, pero los modelos generativos aprenden cómo es la distribución de gatos y perros y a partir de ahí generan imágenes o de perros, justo porque ahora dije gatos y perros, ¿no? En alguna manera, la capacidad permite sintetizar datos eh, y se transforma esos datos sintéticos en textos que son coherentes o imágenes realistas. Nada.
hay acá una evolución histórica, podría haber tomado otras, y no sé por qué tomé esta. De hecho, esto lo generé automáticamente le puse el texto y después me lo armó una aplicación llamado Gamma, y, y esto no es nuevo, ¿no? La inteligencia artificial generativa ya hace más de una década que existe, pero el 2017 es cuando aparece algo llamado Transformer, eh, que genera la revolución. Ahora cuento de qué va la cosa. Les quiero decir algo, fíjense que acá esto lo generó la aplicación Gamma y está mal escrito. Esta parte está mal escrita, modelos de difusión está bien escrito, GAN sí, pero le pone debut, ¿eh? Nada, eso son cosas para tener en cuenta. Las redes neuronales, podríamos decir, y lo voy a simplificar todo esto de vuelta, esto quiero que les quede el mapa. La simplificación mayor es, podemos decir, que todo esto se trata de codificar y decodificar. Creo que eso lo entendemos todo, ¿no? Si yo tengo que simplificar esto, tengo que tener la capacidad de transmitirlo a ustedes como ingenieros de cualquier disciplina. ¿De qué va esto? ¿Sabes qué? Esta caja negra lo que hace es codificar y decodificar. Sí, pero esto da la sensación como que tiene sentimiento. Hoy alguien decía en una charla, ¿no? Cuando en este panel. Y acá se produce la revolución de los Transformers. Como se dice, no lo traduzco porque los Transformers están relacionados con los Transformers con que se jugaban, por lo menos mis hijos, ¿no? Y el paper fundacional es este, atención, es todo lo que se necesita, que publicó la gente de Google. Porque les cuento un paper acá, van a ver que todo tiene su cuestión. Este paper es de dominio público, cualquiera lo puede leer, y cuenta algo de cómo estaban hechos estos transformers, que son modelos de redes neuronales muchísimo más complejos de los que existían, que han revolucionado, por eso pongo la Revolución Francesa, el mundo. Ustedes dirán, ¿para tanto? Y no sé, ustedes me dirán después al final de la charla. El tema es que siempre me gusta contar, dentro de esta evolución, que en el 2018, Google, basándose en los Transformers, había desarrolló BERT, que es, ahí de vuelta la palabra, codificador, ¿no? Codificador de codificador. No importa mucho que quieran hacer los Transformers, pero sepamos que trae ese núcleo fundamental, y 2018 Google tiene esto. Y ustedes habrán visto que cuando hacemos una búsqueda de Google, nos devuelve unos primeros renglones que está procesado, y nos está diciendo, aparte de los sitios esto, yo entiendo que lo que pusiste es tal cosa. ¿Cómo lo logra? Con este sistema. Poca gente lo sabe. Google ya en el 2018 empezó a aplicar esto cuando uno hace una búsqueda. ¿Eh? Como pueden ver, esto todo lo vemos día a día. Pero ¿qué pasa? En el 2023 aparece ChatGPT, se transforma en tapa de la revista Times. ¿Qué pasó? Los de Google se durmieron, inventaron el Transformer, inventaron ver, y los de OpenAI tomaron el Transformer y sacaron ChatGPT. Tiene
una arquitectura revolucionaria, de vuelta, sigo la palabra revolución. Los transforma, a diferencia de los antiguos procesamientos, modelos que se procesaban, que había que procesarlo en forma secuencial, acá lo puedo eh, procesar en forma paralela, ¿no? Y esto de la forma paralela significa que yo puedo tener múltiples unidades de cómputo, dicho de otra manera, dicho para la GPU NVIDIA, ¿sí? El hardware que se utilizaba para juegos, que después se utilizó para hacer minado de Bitcoin, encontró aplicación en para formar capacidad de cómputo para que estos transformers se entrenen. Porque estos transformers utilizan muchos parámetros. Imagínense en ecuaciones lineales, ¿eh? Traten de recordar de la ingeniería de álgebra, un montón de ecuaciones, matrices, pero matrices muy grandes, donde cada numerito es algo que llamamos parámetros. Y estos modelos tienen desde 100 a 1.000 millones de parámetros. O sea, imaginen esa matriz, imaginen que son cálculos numéricos. Por eso, a veces para entrenar un modelo, ¿qué significa entrenar un modelo? A partir de datos, generar un modelo que pueda predecir, por ejemplo, la próxima palabra en un texto. ¿Cómo lo entreno ese modelo? Con millones de palabras, millones de textos, perdón, que están dando vuelta ¿en dónde? En Internet. Acá hay algo, parámetro, otro concepto que tienen que guardar, los parámetros, simplemente para tener idea de qué va la cosa. Y algo que llamo, acá dice contexto extenso, hasta 32.000 tokens. Ahora voy a volver a los conceptos de token, pero el token está relacionado con la palabra. 32.000 tokens no es mucho. Hoy Gemini permite manejar más de 1 millón de tokens. Que maneje más de 1 millón de tokens quiere decir que yo puedo meter prácticamente casi un libro y pedir que me resuma el libro. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental también. Ventana de contexto, token. Bueno, está muy sensible el... Entonces, transformer, de vuelta, codificador, decodificador. Sí, Claudio, otra pregunta que se podía hacer, pero yo conozco los chatbots antes de la pandemia. ¿Qué hay de nuevo ahora? Bueno, lo que hay de nuevo, esos chatbots eran, y siguen siendo, se usan todavía, se utilizaban algoritmos de procesamiento natural del lenguaje. ¿M? Que el tema de procesar el lenguaje lleva ya muchísimos años, décadas, ya viene del siglo pasado. Los chatbots en la pandemia se desarrollaron, muchos chatbots para atender consultas médicas o dar turnos, ¿no? En la virtualidad. Pero no escalan, no tienen la capacidad que tienen ahora estos chatbots, que yo ya no llamo más chatbots, sino llamamos agentes inteligentes. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hay una evolución dada por tres cosas: gran cantidad de datos, muchísima, gran capacidad de cómputo y modelos con miles de millones de parámetros. Son lo que se llaman las leyes de la escala. Y esto lo suelo usar, lo usé el otro día para los chicos de grado, de
Le digo, sí, está bien. Fíjense, esto no es más que un transformer y lo que les quiero mostrar con esto no es que, pará, que me vean. Nada. Que entiendan que estos son matrices que se están multiplicando. Ahora sí, matrices muy grandes. Y acá lo que estoy contando es, nada, que antes de los transformers existían otras técnicas, lo que conté de los chatbots, y que ahora los transformers nos cambió. Acá hay una representación, puse slide, bueno, hay una representación, en realidad cada palabra, ¿se acuerdan de los vectores? Todos nos acordaremos de los vectores, ¿no? Cada palabra se transforma en un vector, pero un vector no de 4 dimensiones como está ahí, de un vector de n dimensiones. Y lo que hace el transformer es cuánto se parecen los vectores. ¿Mm? Eso se llama embedding, esos vectores, pero este dibujo, de vuelta, sigue sumando al anterior, ¿sabes? Las palabras se representan ya con números, una cantidad de números muy grandes, para poder entender cómo es la estructura de un texto, ¿no? La inteligencia es la habilidad para aprender, como dice acá. ¿Cómo descubre eso? Lo descubre con un proceso iterativo y estimando probabilidades. Estimando probabilidades. Hay otras cosas, pero fundamentalmente es eso. Eh, Segundo concepto importante, otro de los conceptos importantes es una estimación de cuál es la próxima palabra que puede aparecer. Eh, los tokens ¿qué son? Estos sistemas funcionan no analizando cada palabra, sino por ahí sílabas, con lo cual una palabra es aproximadamente 1,4 tokens. ¿Y los tokens qué importancia tienen? La importancia de que primero son, cuando se los transforma en vectores, eh, dan mayor información, para decirlo de alguna manera, y después, desde el punto de vista práctico, las empresas, cuando nos conectamos en forma corporativa, o sea, accedemos mediante algunos sistemas a las funcionalidades, no cobran por cantidad de tokens. Es la unidad con la cual no cobra. Y después, los tokens también se usan para saber cuántos tokens tiene la ventana de contexto. ¿Qué significa la ventana de contexto? Cuando abro una sesión, ¿cuántas palabras se banca? Dicho de otra manera. Esto es una cosa práctica, importante, ¿no? Acá le dejo algunas palabras claves, ¿no? Eh, para que tengan una idea, uno de los modelos de Meta, ¿no? El Llama 3 tiene 7.000 millones de parámetros, ¿sí? Después, otra palabra que acabo ya de hablar, términos, el concepto de vector, ¿no? Que son las representaciones numéricas del texto o de una imagen también. Y hay algo que todo el mundo habla, por lo menos, que es la ingeniería de los prompts, es cómo interactuar con los modelos. Entonces, ¿por qué hablamos de lenguaje de gran escala? Y porque este se quedó corto, este GIF está viejo, ¿no? Hoy hay modelos con más parámetros que lo que nos figura ahí. Entonces, dicho de otra forma, lo importante es qué son los modelos de gran escala, o a mí me gusta llamarlos así, modelos que aprenden a partir de los datos, pero eso es algo masivo.
y que va buscando patrones estadísticos para replicar habilidades, ¿eh? que terminan pareciendo las humanas. Entonces, alguno dice, che, esto razona, siente, me preocupa cuando dicen siente, y nada. Otra palabra claves o concepto para entender de qué va todo esto son los modelos fundacionales, que se entrenaron con miles de millones de palabras durante semanas. Por eso se necesita, hay un gran consumo energético, se necesitan 10.000 o más GPUs, y nada, por eso se los llama modelos de gran tamaño. La interacción, en última instancia, es el lenguaje natural. Y, y cuando estos modelos predice la siguiente palabra, todo ese proceso lo llamamos inferir. De vuelta, y yo insisto, ¿no? Fíjense que hablé de la palabra predicción varias veces. Acá, algunos modelos, pero GPT-4, Claude, Llama, Perplexity, Mistral, DeepSeek, son algunos. Una de las cosas que sorprende a la gente que desarrolla esto, que estos modelos tienen capacidades emergentes. ¿Qué significa capacidades emergentes? Significa que lo diseñaron para algo, lo entrenaron y después le da más resultados de los esperados. ¿Mm? Es como, algunos dicen, se nos fue de control esto. No, en realidad no es que se nos fue de control. Le pusimos tantos millones de parámetros y tantos datos que termina teniendo un comportamiento estadístico que nos sorprende. Lo estoy pasando en palabras que nos queden en la memoria. Después, obviamente, todo esto lo pueden profundizar y buscarlo de otra manera, ¿no? Eh, Hay un preentrenamiento, se llama un fine tuning. ¿Qué significa? Yo entreno los modelos para que hagan cualquier cosa. Y después un fine tuning, qué sé yo, ajusto ese modelo para que sea creativo. ¿Eh? Un modelo ajustado para la creación de imágenes o la creación de tal cosa. O ajusto el modelo fine tuning para hacer una investigación, investigar en el sentido científico, en profundidad. Pero todos estos modelos tienen lo que se llama una suerte de realimentación humana. Ahora les voy a contar un poquito rápido de qué va eso. Y un concepto que utilizamos en aprendizaje automático, que lo que aprende un modelo grande, se lo podemos transferir a un modelo más chiquito. Es como que el profesor le transmite conocimiento a un alumno. Nada, en la etapa esa de preentrenamiento entra en juego este proceso que está realizado por seres humanos. ¿Qué significa? Cada respuesta es evaluada por seres humanos y se le pone un puntaje. Y en función de ese puntaje, al sistema, no al modelo en sí, al sistema, a ChatGPT, se hace que ciertas respuestas sean más probable que no las dé. ¿Por qué? Porque hay seres humanos evaluando las respuestas. Ustedes dirán, ¿y esto se hace? Sí, se hace. Hay un montón de alumnos, por lo menos de informática, que son los que tengo contacto ahora, que han trabajado evaluando la respuesta que da en código estos sistemas. ¿Eh? Alguien me hablaba que para mecánica computacional, o resolver problemas matemáticos, también reclutan gente especialista para ver qué respuestas hay. Y en función de esa respuesta, se ajusta al modelo. El modelo sigue siendo probabilístico. El tema es que todo el sistema en sí
hace que sea como guiado a darme una respuesta que no sea tóxica, a corregir errores y evitar los sesgos. ¿Mm? Eh, yo acá les dejo esto como para que quede como un mapa, pero existe algo con las técnicas de prompting que se llama zero shot, one shot o fit shot learning, y para que se entienda mejor, esto ya viene de antes, no viene de la generativa, es eh, uno es clasificar esta revisión. Yo amo a esta película, sentimiento, que me conteste, ¿sí? O sea, ¿qué significa el análisis de sentimiento de alguien que expresó esto? En cambio, acá le doy un ejemplo, ¿m? Sentimiento positivo, y ahora acá después le doy esta frase y que me diga qué sentimiento es. En cambio, acá le doy dos ejemplos. ¿M? Y esto son promptings. La verdad le preguntaba a uno de los chicos en otro lado, ¿no? ¿Quién usa la generativa para las cosas día a día? Y me dice, no, yo en realidad quería ir a tal lado, le pregunté cómo, una pregunta muy directa, necesito que me digas cómo viajar y qué hacer en tal lugar. Un one shot, un zero shot, ¿no? Zero shot. No le di ningún ejemplo. Y entonces después otro me dijo, ¿sabes que yo hice lo mismo, pero le di un montón de condiciones, de ejemplos, si quieren, y me dio una respuesta más acertada. ¿Mm? Es como que guío el comportamiento estadístico a que me dé una respuesta más acertada, más probable. Este punto es muy importante. No digo como ingenieros en inteligencia artificial, sino como usuarios. ¿Mm? Como usuarios. Esto es del año pasado. Ah, no, sí, el año pasado lo pegué, pero fíjense que acá hay distintos modelos, simplemente. Acá hay distintas pruebas, no importa cuáles son, una es de la de matemáticas, y con cuatro ejemplos tengo el 15% en Grok 0 y Grok 1 logró 24% de aciertos en matemáticas. Eh, Nada, esto también para que tengan en cuenta. El otro día también un profesor de la universidad me dice, no, claro, esto era generativa, le pedí hacer una transformada, no sé qué cosa, me tiró cualquier cosa. Bueno, lo que pasa es que tenemos que saber cuáles son los alcances y limitaciones, esta cuestión de que se publican constantemente los benchmarks a que se han sometido estos modelos. De vuelta, le estoy marcando algunos tips para moverse en este bosque. Obviamente, biomedicina más IA, más IA, más IA, nosotros decimos los aliados, ¿no? El futuro ingeniero. Futuro no, el actual ingeniero tiene que ser un aliado de esta herramienta. Tienen que formarse, ser aliados, ¿no? Figura industrial, informática y biomédica, porque los graduados que tenemos hoy en día son estos. Obviamente, cuando tengamos graduados en ciencia de los datos, los pondré, ¿no? Pero ahí hay como, ciencia de los datos es una suerte de continuación, evolución de la inteligencia artificial. Aunque son dos campos perfectamente separados, ¿no? La ciencia de los datos extrae conocimiento de los datos y la inteligencia artificial, no solo la generativa, es construir agentes inteligentes.
Eh, hay dos cuestiones, hay arquitecturas abiertas, open source y sistemas propietarios. OpenAI es propietario, el sistema de Meta es open source. Cualquiera podría, cualquiera puede tocar el código, cualquiera puede usar los datos y ustedes dirán, ¿para qué quiero que sea open source? Bueno, lo que se puede hacer es los grandes sistemas de Meta, transformarlo en un modelo más chiquito que aprenda por el método de transferencia profesor-alumno, y por ahí por ahí no, se puede hacer correr en un dispositivo móvil, en un smartphone. Eh, a ver, todo esto recién está arrancando, ¿no? Obviamente los modelos de gran escala eh, tienen un alto consumo energéticos. eh, Hay cosas, pocas cosas en Latinoamérica en conjuntos de entrenamiento por una cuestión de lo que se genera en el mundo. Esto nos pasó el otro día con los alumnos de informática, que se dieron cuenta que si querían generar una imagen con alguno de todos estos sistemas, eh, se genera mejor con el texto en inglés. O sea, generarme la imagen de un gato que está saltando por tal cosa. Si eso se lo escribo en inglés, tiene un mejor rendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene mejor rendimiento? Porque el conjunto de datos con el cual fue entrenado, cada imagen, hay una relación texto-imagen y está en inglés. ¿Mm? Fíjense en otro tip, ¿no? Tal vez algunas cosas conviene, muy específicas, consultarlas en inglés, hacer un plan en inglés. Obviamente, hoy conocemos la generación multimedial. eh, una de las cosas, y esto lo sintetizo con un ejemplo de vuelta, lo demás lo van a tener acá, pero Notebook LM, cualquier cosa después me escriben o vía Gastón Despaso, no sé si lo habrán usado. Notebook LM permite, por ejemplo, subir un artículo y me genera el día de hoy, un podcast en castellano de dos personas como tipo pregunta-respuesta de una síntesis del paper, ¿no? A eso lo llamamos la generación multimodal, ¿no? Le pedimos que me haga un archivo de audio, un podcast, en función de un paper. El paper es como una suerte, entra en la ventana de contexto, es analizado y se resume en función de las probabilidades con que fue entrenado el modelo de Notebook LM. Obviamente hay una matemática detrás de la inteligencia artificial generativa, no nos vamos a meter en una charla tan corta en esto, simplemente yo les podría decir que la inteligencia artificial, la que usamos todos los días, la que se usa en la empresa, reducida a su mínimo concepto, si uno podría decir que es eso, es solamente matemáticas. Y lo que vimos en álgebra, lo estoy simplificando, hace muchísimos años, termina siendo una suerte de multiplicación y transposición de matrices, más alguna otra cosita. Eh, y acá simplemente toco, esto de vuelta lo dejo como mapa, pero toco que necesito GPU especializadas, ¿no? Calculen que cuando NVIDIA se empieza a ver que NVIDIA, con la cuestión de videojuegos, vendía placa, ¿no? Aceleradoras gráficas. Tenía un cierto valor de mercado la empresa. Cuando empiezan a minar, Bitcoin aumenta. Y después empieza a bajar el precio de la acción. Hasta que OpenAI empezó a usar NVIDIA y el precio de la acción se disparó.
¿Hasta qué punto llega esto? Trump prohibió que estas placas, sí, estas placas, estas GPU, se vendan a China. Eh, Esto es un flujo que diríamos que de desarrollo de la inteligencia artificial en todos los datos, en todas las modelos, tanto en la generativa como en la discriminativa. Antes demostraba que había la performance de distintos modelos mejoraba según la cantidad de shot. Existen, por ejemplo, otros modelos, otros benchmark, Rouge, Perplexity, que me permiten evaluar el comportamiento. Son, de vuelta, modelos, benchmark, perdonen, que me permiten saber o me dan una pista de qué modelo elegir. Sí, Claudio, yo uso ChatGPT, bueno, pero cuando te metes a hacer algo, si te hubiese que resolver un problema matemático, yo buscaría cuál es el que tiene mejor puntaje en matemáticas, ¿sí? Eh, Nada, acá un poquito les dejo algunos frameworks y herramientas. Hay aplicaciones en ingeniería biomédica, un diseño, voy a nombrar algo simplemente, para el diseño molecular. Se ha hecho un gran avance en esto con la generativa y lo que han implementado con investigadores y gente de Google es no usar un agente para diseñar una, hacer un diseño molecular de un fármaco, sino múltiples agentes. En ingeniería industrial, gemelos digitales es otra palabra que quiero que les quede para todos, las profesiones. Es lo que antes llamaba simulación, simular algo mediante ecuaciones matemáticas. Hoy con la generativa puedo armarme un gemelo digital, donde ¿qué es lo que hago? Voy variando parámetros y veo qué comportamiento tiene. Eso se hacía con simulación. Hoy es mucho más rápido y tal vez no se necesita el conocimiento matemático que se necesitaba antes para hacer una simulación. Aplicaciones en ingeniería informática, todas las que quieran. Ciberseguridad, y acá esto lo dejé, no voy a decir las cosas que está escrito ahí, simplemente voy a contar un caso paradigmático que es, se está trabajando todo con la ingeniería, iba a decir emocional, ahora no me viene, social. ¿Qué significa la ingeniería social? Yo podría mandarte hoy un audio con mi voz diciendo, che, me transferís tanta plata, ¿eh? Hoy una persona de Mastercard, en las charlas que estuve, esto han visto un aumento, acá hablo de ciberseguridad proactiva, pero ahora le estoy contando la otra parte, ¿no? Cómo te pueden atacar con estas herramientas. Esto no es, esto es cosas que pasan hoy ya. Sistemas autónomos, esto sería el objetivo. Nuevamente, ¿un robot qué es? Es un agente autónomo. Eh, Existen consideraciones éticas muy grandes y desde los datos médicos hasta los datos que pueden estar sesgados, y lo que dicen fundamentalmente que todos estos modelos deberían tener una supervisión humana
apropiada. La supervisión humana podría lograrse con aquel primer elemento que se utiliza, por ejemplo, empezaron a utilizar para ajustar ChatGPT. Fíjense, cuando digo ChatGPT, en realidad estoy hablando de un sistema. No estoy hablando de vuelta del modelo fundacional ni el modelo que se le hizo Fine-Tune. Estoy hablando del sistema ChatGPT. Está supervisado mediante el control humano. Los sesgos son propios de nuestra actividad. Desde el sesgo que puede tener un juez a hacer un dictamen y máxima es, como yo les dije antes, si los datos están sesgados, los resultados van a estar sesgados. No tiene capacidad de razonar esto. Aunque usemos la palabra razonamiento, de vuelta, probabilidades. Si yo entrené con cosas sesgadas, tengo probabilidad de que lo que me dé es sesgado. Acá simplemente también un tema que hoy charlamos es en la mayoría de los países, salvo Europa, Europa es muy estricto con el tema de los datos. Entonces alguno dice, es tan estricto que allá no pueden entrenar los modelos y por eso Europa, el único modelo que tiene importante es Mistral, que fue desarrollado por los franceses. En Estados Unidos dicen, nosotros no protegemos tanto los datos, por eso tenemos el desarrollo que tenemos en inteligencia artificial generativa. Nada, voy tirando tips, ¿no? Después acá cada uno evaluará. Desde ya, acá lo último que voy a decir de este punto es, cuando quieren implementar un sistema de inteligencia generativa en un banco, eh, es toda una cuestión de ver cómo se implementa, qué guardarrails, es la palabra en inglés que usan para qué guardarrails se le pone a los agentes para no difundir datos. Nada, uno busca que la inteligencia sea explicable, inteligencia artificial. ¿Para qué sea explicable? Para que sea trazable. Lo que pasa es que estos modelos es difícil de explicar cómo funcionan. Les puedo contar, pero que este modelo me dé esta respuesta, ¿cómo lo explico cuando fue entrenado con miles de millones de parámetros, ¿no? Y es una cuestión estadística. Nada, este es otro tema que está dando vuelta, que es la inteligencia artificial explicable. No es de ahora, es de hace más de una década. Avanzo un poquito, marcos regulatorios, esto se lo estoy dejando para... Nada, acá hay la suerte de duelo, sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿no? Mm, Tiene ventajas y desventajas. Los que vengan del mundo de la informática, piensen en Linux o Windows, ¿no? Lo que es maravilloso, lo que es maravilloso es que si un alumno, cualquiera de ustedes, entra a Hugging Face, hay más de, la otra vez eran más de 1,2, debe andar ya en 1,5 millones de modelos de inteligencia artificial, no solo de generativa, y uno los puede bajar y adaptar e implementar en sus computadoras. Esto es y lograr y mejorarlos, ¿no? Obviamente al ser open source existen ciertas reglas que dicen, bueno, si lo mejoraste, inventaste algo mejor, compartilo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay una exageración, estamos en un ciclo, ¿no? Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero una de las cosas
fundamentales, hay dos, voy a hablar, porque sesgo ya hablé. Estos sistemas pueden alucinar, pueden inventar cosas, con tal de satisfacer, lo digo así, con tal de satisfacer, de dar una respuesta, me puede tirar cualquier verdura. Y después, no hay una realidad, una real, perdón, comprensión de todo el contexto, por ejemplo, de un texto. Y no hace en realidad un razonamiento, de sentido común. Que esto quede claro. Resultados deterministas. Lo voy a decir muy rápido acá, pero hay algunos parámetros que yo puedo setear en todos estos modelos que se llaman temperatura, que el resultado puede ser muy determinista, que si hago una pregunta, por ahí me responde 10 veces la misma palabra y después una vez otra palabra, ¿no? O los resultados pueden ser más aleatorios. Me responde 5 veces la misma palabra y 5 veces 5 palabras distintas. ¿Me siguen ahí? También otra idea que quiero que les quede. Este es el famoso test de Turing, donde lo publicó en 1950, donde decía, imagínense la tecnología de aquel momento, dice, yo pongo a alguien detrás de una pantalla haciendo preguntas y esa persona tiene que decir si es una computadora o un ser humano. El test de Turing se sigue aplicando a estos agentes inteligentes. Acaba de superar el test de Turing. Era algo que se creía que no ocurriría, ¿no? Eh, A ver, después uno lee el artículo de la nota, dice, bueno, de 1.000 personas que se pusieron a preguntarle, 555 dijeron que eran un ser humano. Entonces, eso de superar el test de Turing, entre comillas, ¿no? Inclusive este paper, ¿no? Que el título mismo en inglés está diciendo, che, no distinguen, después uno cuando lo lee en detalle te dice, bueno, no distinguen una cierta población de los que están haciendo el test. Y claro, entonces pasa esto, esta es una película, no me acuerdo dónde, donde ve algo que está vivo, un robot, esta mujer, y la palabra, el concepto de piensa antes de hablar, es lo que está haciendo hoy muchos de los chat GPT antes le dan una respuesta, si ven en ChatGPT o en Gemini, cuando utilizan el concepto de research profundo, van a ver que dice, estoy pensando, estoy viendo cómo hacer las cosas. Tips. Eh, hay, para los que se quieren dedicar a esto, en realidad, no todos los modelos tienen que ser generativos. A veces los modelos discriminativos también dan muchos resultados. El otro día contaba alguien de Mercado Libre, dice, algunas cosas las resolvemos con generativo, otras las resolvemos con un viejo algoritmo, porque si usaríamos generativo, OpenAI nos cobra. Porque aparte la fiesta no sale, ¿no? Piensa en empresas como Mercado Libre, donde sus agentes inteligentes responden millones de preguntas. Y si están constantemente consultando OpenAI, es una cantidad de tokens muy grande. De vuelta acá, sigo el mismo ejemplo, ¿no? Existe algo que se llama State of the Art, herramientas que se venían usando. ¿Y para qué voy a usar generativas si yo esto lo soluciono, este problemita lo soluciono con algo que corre en mi máquina y que no hace falta? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, che, pará, esto no soluciona todos los problemas, ¿eh? Y en algunos casos estoy aplicándolo mal, hay muchísima tasa de fracaso porque hay una mala elección
de los casos de uso. ¿Mm? O sea, es una falla grande como ingenieros, ¿no? Elegir mal el caso de uso y aplicar esto. Lo que pasa de vuelta, hay un vértigo por resolver problemas a toda costa que tal vez no sea la herramienta adecuada. ¿Mm? No olvidarse de esto. Son loros estocásticos. Esto no hay, o sea, tiene un comportamiento probabilístico. Este tip, llévenselo. Si se tienen que llevar tres cosas, una de las cosas que se tienen que llevar es esto. Otra de las cosas es esto que no me acuerdo dónde lo saqué, Peacock. Cuando tengan que preguntarle, hacer un prompting, también esto para todos los días, ¿para quién es la respuesta? ¿Qué debe hacer el modelo? ¿Qué me tiene que responder? ¿Qué información adicional es relevante? La cantidad de shots, ¿no? Ejemplo. ¿Qué espero? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Qué sé yo? Las condiciones podrían ser devolverme los resultados en formato Excel. Algunos pueden, otros no. O las instrucciones para implementar el documento en Word. ¿Mm? Esto es otro tip importante que quiero que por lo menos les quede. Che, Claudio, hay todas unas técnicas, hay un montón de cosas. Entonces elegí lo más sencillo para esto, para esta charla, ¿no? Pero sepan que preguntando mejor obtienen mejores resultados. Albert Einstein decía, si yo tengo que resolver un problema, existen varias versiones, no importa, y tengo solamente una hora, dedico 55 minutos a buscar las preguntas correctas y 5 minutos para dar el resultado. Nada, el futuro, la verdad, lo pongo acá, algunas cosas no lo sé. Eh, Piensen que esto, sin que se pongan como ingenieros orientados a la inteligencia artificial, sino mínimo tienen que ser un ingeniero aumentado, ALIA 2. Esta es una reflexión personal. Internet creció porque era comunicación máquinas y máquinas, un protocolo común. La generativa creció porque es la comunicación humano-máquina y un protocolo común. ¿Cuál es el protocolo común? El lenguaje. Y lo que estamos investigando un poco en la facultad es cómo estos dos mundos pueden armar un ecosistema para que estemos un poquito mejor. Termino esta charla de vuelta cuando recién estaba hablando, que decía, che, la verdad que no sé cómo va a ser el futuro. Sí, es un poco como cuando comienza la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa. El rey le pregunta a uno de sus vasallos, ¿es una rebelión? Y el vasallo le responde, no, es una revolución. Acá hay una revolución dada por la tecnología, pero que nos va a pegar a todos. Piensen que este año inclusive la Iglesia, el Vaticano en particular, publicó un documento sobre la utilización ética de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Pega en todos lados. Nada, acá están mis contactos, si quieren seguirme por LinkedIn, publico cosas. Y nada, si tienen preguntas, Buenísimo, Claudio. Muchísimas gracias, che, súper claro. Así que un lujo tenerte acá con algunos graduados. Preguntas en el chat no pusieron, no sé si alguno tiene alguna, yo tengo, pero quiero dar primero espacio a algún graduado que quiera abrir el micrófono y hacer alguna pregunta. ya que somos pocos, pueden hacerla en voz. Sí, sí, directamente.
Bueno, empiezo yo y a ver si alguno se anima Que o surge alguna los duda de, más. alguien preguntaba al principio, quiero ver de qué se trata esto. No me acuerdo quién, uno de los Sí, que... sí, sí, creo que Matías. Eh, Matías, y ahora, ¿sabés de qué se trata un poquito mejor esto? Sí, a ver, un poco lo que venía a buscar y realmente gracias porque me pareció, en mi caso particular, estoy como, obviamente ChatGPT lo uso en lo personal, en lo profesional también, pero estoy en un proyecto interno de la compañía donde trabajo en justamente implementar IA. Como dijiste vos, está en boca de todos, nos pega a todos y demás, y acá hay que hacer algo, digamos. El título es ese. Lo que estamos buscando es bien o ver cómo lo implementamos en distintas aristas, en particular es un área de desarrollo, con lo cual digo, tengo el equipo que ya lo hace, lo que tenemos que ver es cómo bajamos la parte, como dijiste recién, la ética, digo, bueno, en la corporación más que la ética es un protocolo para utilización de lo que es la IA, una herramienta oficial, etcétera, y que no sea cada uno haciendo lo que le parece como quiera, ¿no? Eh, Nada, en eso estamos y por eso también venía un poco a meterme un poco más en el mundo este desde el conocimiento general y después de a poco ir bajando a lo particular y poder llevar ese proyecto adelante. Bueno, me alegro que se va a llevarte, después te va a compartir Gastón un poquito el mapa, porque del mapa preferí abundar un montón de cosas en el mapa para que les quede, ¿no? Para que si Sí. tenés que pensar, por lo menos, eso Y les aclaro que un poco lo que está escrito ahí es el fruto del trabajo de varias personas dentro en particular ahora de la diplomatura, que estamos trabajando en estos temas, ¿no? Eh, bueno, eso después quiero ir por atrás, digamos, y después de esta reunión, digamos. Voy a empezar a averiguar eso. Yo estuve averiguando por varios cursos en España, ahí sobre todo encontré, pero más desde el lado digo, no sé, cada uno tiene su rol, digo, pero en mi caso particular, o lo que nosotros estamos buscando es más desde lo que nosotros es liderar el cambio interno en la compañía, desde la gerencia, y después, bueno, estará la aplicación, no sé, para el equipo de QA, para el equipo de desarrollo, para el equipo de X, ¿no? Y la aplicación puntual. Pero es cómo liderar ese cambio de día sin ser un especialista en no sé, IA para, no sé, vos nombraste ahí biomedicina, digo, bueno, ok, yo estoy lejos del tema, pero tampoco es necesario ser un especialista para poder liderar ese cambio o utilizar esto que estábamos hablando recién, ¿no? Me hace acordar un poco cuando hablábamos de cómo impactaban las tecnologías en las compañías. Bueno, lo mismo, un poco es eso. Y cómo ayudar a las gamas media y altas, si se quiere, de la compañía para liderar ese cambio. lo que te pasa a vos, Matías, le está pasando a un montón de gente. Eh, mi, Mi opinión al respecto es, para liderar ese cambio, o sea, para manejar el auto, tenés que saber cómo funciona el motor, ¿sí? Claro, Lo cual no significa que vayas a rectificar el motor, no sé quién habrá mecánico, pero al menos cuando te quedas sin agua, ponerle agua, ¿me entendés? Alguien decía en la diplomatura, al segundo día el abandono, no, yo pensé que acá me enseñaban a manejar, no, no, te enseñamos a manejar y a cómo usamos, cómo funciona el motor, porque si vos no podés, si vos no sabés cómo funciona el motor, no podés liderar un cambio. Porque a vos te viene alguien de Haití y te dice, no, esto necesito 2 meses de desarrollo de código. Cuando hoy yo me he puesto a volver a codificar, porque realmente te ayudan las herramientas, Copilot, un montón. Entonces vos eso no significa que vayas a programar, pero tenés que tener conciencia de que hoy esa tarea no tiene complejidad, los problemas que tenía antes de la pandemia. Nada. 100%. Buenísimo.
Yo, Claudio, te Gracias. quería preguntar un mito que hay ahí, un tema que genera bastante dudas sobre el uso de la inteligencia artificial y es la seguridad. El fin de semana estuve con una hermana mía que trabaja en una software factory y me decía que en la empresa les tienen prohibido usar inteligencia artificial para codificar, sobre todo pasándole código, ¿no? Como hacen muchos, bueno, a ver, quiero encontrar el error en este código, entonces te lo encuentra, lo que sea. Y ahí, no sé, incluso me dijo que en Samsung, no sé si es cierto esto, parece que tuvieron un problema con una herramienta, un software nuevo, lo que sea, un feature que por usar la inteligencia artificial, después otro lo descubrió o se lo mostró a otro usuario, qué sé yo, a nivel de protección de datos personales, o sea, cuestiones legales, o a nivel así ético, o a nivel, bueno, se plantearon muchos temas que nadie lo está diciendo mucho, me parece con claridad. Uf, eh, un poco, Gastón, tu pregunta está relacionada con lo que Matías planteaba, ¿no? ¿Cómo regulamos la utilización de las herramientas, a nivel de herramientas de inteligencia artificial generativa dentro de la compañía? Hay que regularlas, ¿por qué? Y la verdad que te termina los datos que termina, o sea, no sé si van a terminar, pero que terminan ajustando los modelos, tus preguntas terminan ajustando los modelos, ¿sí? Terminan ajustando los modelos. Eso, aunque, por ejemplo, un título que me aparece a mí con una cuenta que tengo en la UBA, donde doy clases a la noche, te dice, los datos de Gemini, del departamento de computación, no son compartidos por los modelos, no se te ponen toda la leyenda. Pero cuando yo uso Gemini en mi cuenta de Gmail, no me pone esa leyenda. ¿Mm? O sea, esto lo discutíamos con otro profe, Juan Pablo Cosentino, el otro día. La realidad, es como cuando usás Gmail, todos que lo están usando. Google está eh, está haciendo un análisis de tu comportamiento, de un montón de cosas. Se dice que está anonimizado, etcétera, etcétera, pero nada. A ver, no es un mito. Respuesta corta, ¿listo? No es un mito. En los bancos esto es muy preocupante, en medicina también, pero bueno, en todos lados debería serlo. ¿Mm? Mm, buenísimo. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Claudio, Dale, Agustín. Sí, 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 Claudio, muchas gracias por la charla. Gracias, Gastón, también por la organización y todo. Yo vengo usando ChatGPT muy básico para temas de trabajo y todo. Para algunas cosas me funciona un montón. Pero siempre que metí un Excel en el medio o bases o datos o temas financieros, la verdad que falla un montón. Yo no sé si le pasa a alguien más o tira verdura, como decías Claudio vos antes. Eh, no sé si es porque tengo que ajustar los parámetros, como decías, parámetros más determinísticos, o si por ahí hay otra herramienta dentro de la inteligencia artificial que funciona mejor con modelos financieros. Me interesaría saber qué opinión tenés al eh, respecto. la opinión, te voy a dar una respuesta corta, Agustín, pero lo que pasa es que tenés que generar la, la forma de trabajar. La idea ya no es trabajar con ChatGPT, sino con GPT. Los datos te los tenés que pasar a través de APIs, de interfaces, es otra funcionalidad. Y lo que se suele armar es lo voy a decir sencillo, un agente inteligente que vos todos tus datos los transformás en una base interna y la pregunta, cuando haces la pregunta financiera, le pega a la base interna y le pega a GPT. O sea, hay un problema de diseño en lo que estás haciendo. ¿Me seguís? No estás preparado para eso. Para eso tus datos internos, ¿eh?
También puede ser un problema de volumen, ¿no? Pero tus datos internos los tenés que pasar a una base de datos, transformarlo. Se llama base de datos vectoriales. Acordate que siempre son vectores, estos son números. Y no sé cuántos datos estarías usando o qué volumen, pero yo cuando tengo que hacer un análisis de 50 papers y que los relacione y que descubra, uso Notebook LM, por Ok, ejemplo. ok, ok. ¿Mm? No, no conozco bien tu caso, pero todo pasa porque hay un problema en cuanto a la implementación. Está bien. Bueno, gracias, Claudio. No, de nada. Bueno, buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les Yo parece. tengo Ah, una dale, consulta, por Juanma, favor. dale. Bueno, primero agradecerte por la explicación y bajarla al terreno, digamos, para los que no somos especialistas en el tema, porque en realidad, bueno, yo soy ingeniero industrial, estoy un poco empapándome en toda esta nueva corriente, digamos, de inteligencia artificial. Y bueno, estamos con un amigo, estamos armando estamos ya haciendo, digamos, una consultora de lo que es seguridad y higiene, o sea, medio ambiente, seguridad y higiene y temas de ingeniería. Sí, lo que nos pasa, que bueno, un poco yo lo que estoy por ahí rompiéndome más la cabeza es cómo optimizar los tiempos y los procesos donde son tareas por ahí que son repetitivas de carga de datos de las visitas puntuales que hacen cada uno de, digamos, de los ingenieristas de la consultora. Entonces, ¿hay algún modelo o algún, digamos, alguna inteligencia artificial que sea abierta, que pueda darle cierto contexto a los datos para que la carga, una vez que yo la cargue siempre de la misma manera, aprenda y me devuelva el informe, digamos, que está protocolarizado? O sea, eso está por ley, ya tiene un formato particular y tiene que salir siempre igual. Entonces, no sería, digamos, necesario generar siempre un informe manual escrito, sino que cargar datos y que salgan, digamos, de la manera que tienen que salir. No sé si me explico. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Ahí te mandé el acrónimo, Retrieval, siempre me viene generación aumentada de la recuperación de la información, sería la traducción. Llevarte como puntero eso y es lo que se hace. O sea, pensá que la otra vez me causó gracia, digo, pero claro, pero igualmente alguien en la diplomatura propuso como proyecto automatizar el procesamiento de los tickets, de las boletas, de las cosas que se pagaban, las facturas, y me decía, no, porque es un embole cargarlo, Claudio, Eso y es nada. eso. La punta es esta, hay RAG, es el nombre técnico, buscarlo, hay ejemplos como el que vos estás necesitando. Bien, perfecto. Es independiente de ChatGPT, RAG es una arquitectura que se aplica a cualquiera de las generativas que está dando vuelta. Perfecto. Sí, porque estuve intentando generarlo con el chat GPT y no hay forma de que me lo devuelva. El mismo punto que le había dicho, bueno, me olvidé a quién, hace un rato, Agustín, Sí, creo. Agustín le dijiste lo mismo, por eso yo Es el hace mismo días por ahí. punto. ¿Querés hacer lo que vos querés? Hay tecnología, arquitectura asociada eh, que te permite hacer eso. Perfecto, perfecto, muchas gracias.